Hola a todos, me es muy grato estar con ustedes en este encuentro del Congreso Venezolano de Psicología, ¿no? Compartiendo, reflexionando y aprendiendo de otros colegas y de las investigaciones que se vienen realizando a nivel nacional e internacional en el tema que convoca. Yo quiero compartir con ustedes unas ideas que he venido tejiendo un poco en relación a los vínculos paterno-filiales y en relación a los vínculos fraternos que siento que se han venido gestando en la Odisea venezolana, ¿no? Y un poco para que podamos también pensar acerca de esa extranjeridad, porque creo que no hemos contactado del todo o no hemos podido hacer conciencia con respecto a las ideas que quiero compartir con ustedes. Creo que es importante que sepan que estas reflexiones sin duda están matizadas desde la subjetividad de mi condición como migrante, pero también desde mi visión como psicólogo y también como terapeuta con orientación junguiana, ¿no? Inicio las reflexiones porque preparé un material que quiero compartir y que quiero leer y posterior a ello, bueno, espero que podamos tener el espacio de preguntas y de reflexiones para poder compartir y para poder amplificar lo que les traigo, ¿no? Creo que como ideas introductorias es importante que sepan que han transcurrido ya bastantes años, ¿no? 8, de hecho, 8 años, desde que despertó en mí un deseo por querer investigar y querer estudiar el campo de la psicología de la migración y el campo del psicoanálisis de la migración. Para ese momento partí de la obra Migración y Exilio de los psicoanalistas Leo Greenberg y Rebecca Greenberg, que se publicó en el año 96 y poco a poco he ido llegando a las más recientes investigaciones y a los aportes del psiquiatra español Joseba Achotegui, quien es la persona que se ha encargado de poder hablar de distintos constructos, como por ejemplo el de inteligencia migratoria, el de duelo migratorio y también el del síndrome de Ulises, ¿no? En mis indagaciones sobre el asunto de la migración, quizás por la inclinación junguiana que tengo en mi mirada, pero también por mi condición de extranjero, al ser un inmigrante caraqueño transterrado en el mundo andino quiteño, quise también investigar y adentrarme en el universo de la literatura, esto con la finalidad de poder comprender las tragedias humanas que se están narrando en estos tiempos, ¿no? Así fue como pude llegar a la autora Karina Saisborgo y su famosa novela La hija de la española, que creo que narra eh, contextos culturales y complejos culturales de nuestra cotidianidad y de nuestro país. También pude leer a Isabel Allende, a Julia Navarro, y pude también adentrarme en los escritos del escritor franco-libanés Amin Malouf. Posterior a ello, quise ver un poco la obra de Leonardo Padura y de Evelio Traba, ambos cubanos, y sobre todo de este último, comprendí, como señala su pluma, y cito, que el mayor encanto de la ficción es anestesiarlo a uno de la realidad, de lo que es vivir en caliente y a la vez todo a sangre fría, fin de la cita. Finalmente, en esta investigación encontré la novela de Morán, Volver a Cuando, publicada este año del 2023. Posterior a esta lectura y a esta indagación, me di cuenta que la mayoría de los autores que he nombrado han transitado un proceso de migración. Y en esa frase de Belio Traba, que retumbó en mi alma y se hizo carne, pude avivar entonces ese deseo del 2015 y haciendo caso a su llamado, cual daimon, ¿no? Quiero reflexionar sobre la extranjeridad, sobre las consecuencias clínicas y sociales que estamos atravesando en la Odisea venezolana, ¿no? En la Odisea posmoderna y en esta era y en estos tiempos de migración. ¿Qué es esto a lo que yo denomino Odisea venezolana, Odisea posmoderna y tiempos de migración? Es importante que sepan que también desde el año 2015 en Italia, un analista junguiano que se llama Luigi Soja publicó en Fondo de Cultura un libro que se llama La muerte del prójimo. Y este autor apunta que los tiempos que están transcurriendo en la humanidad
Son épocas en donde la palabra ha naufragado, el discurso se ha devaluado y las frases no sostienen ideas sólidas en la comunicación que mantenemos con el otro. Ante este escenario, el autor argumenta que entonces ese afán que ha tenido el padre del psicoanálisis Freud de poder curar a través de las heridas y a través de las palabras, ¿no? Se ha vuelto cada vez mucho más difícil y mucho más complejo. Sin embargo, en estos tiempos que corren en el mundo y en Venezuela, yo siento que es importante que sepamos que la soledad se ha vuelto una realidad difícil de coagular y con ella, paradójicamente, nuestra profesión, la profesión del psicólogo y la profesión del terapeuta, ¿no? La profesión de escucha. Porque al lograrlos vincular con nosotros desde los espacios donde la comunicación no es resonante, lo que está ocurriendo es que estamos expulsando al distinto, al diferente, a ese que estamos dejando sin hogar por el temor a que sea igual a mí. Y eso lo que está generando es que estamos exiliando a la fuerza de Eros como una fuerza de conexión creativa y como una fuerza que vincula y que comunica. Ahora bien, quiero preguntarles qué ha quedado entonces en la extranjeridad del interior de nuestra propia condición humana. Yo considero, y siguiendo un poco las ideas de Luigi Soja, de este analista junguiano italiano, pero también del filósofo Byung-Chul Han, que estamos sin duda en tiempos de una vida post-COVID, una vida que nos ha encerrado en colectividades como la nuestra, que ha estado cargada de miedo y de rendimiento. Estamos habitando ciudades que a modo de curación evasiva paliativamente están compensando con su fobia al dolor que logremos transformar el sufrimiento. Estamos en la era del vacío, de una modernidad líquida, como diría Bauman, y de sociedades cansadas donde el otro, el prójimo, el que es mi hermano, no encuentra lugar, ¿no? Estamos ante tiempos de migración y de activación para mí en los vínculos entre hermanos del complejo de Caín, sean azules, rojos, opositores o no opositores, ¿no? Estamos también ante la caída de la imago del Padre en nuestras instituciones, en nuestras sociedades, en nuestras colectividades. Estas situaciones han dejado en el afuera, por el mecanismo de la proyección, que es eso de colocar en el afuera lo que no reconozco en mí, a las realidades vinculares de el fratricidio, matar al hermano, pero también del otricidio, matar al otro. Hemos incumplido el mandato judio-cristiano, no matarás, y hemos visto cómo en los medios, los refugiados que huyen de los países para habitar no lugares y para enfrentarse a no nombres, están exigiendo una mirada humanitaria que estimule el eros y que estimule la reflexión en relación a su situación y no más bien el otricidio y la xenofobia de las que están siendo víctimas, ¿no? En la Odisea venezolana, como en la Odisea del mundo, en la Odisea posmoderna, creo que Ulises, Telémaco, su hijo, y Caín, como imágenes arquetipales, imágenes que pueden estar constelándose en nuestras realidades actuales, están teniendo un papel protagónico, ya que estamos conduciéndonos a una verdad que nos está costando coagular y digerir, porque nos estamos traicionando nuestra propia condición humana. Nuestro extranjero interior está en desasosiego porque ha quedado en el ostracismo nuestra parte femenina, nuestra parte de alma, nuestra parte que nos ayuda a vincularnos y que nos anima a seguir. Esa es la parte ánima en la teoría junguiana. Y este cuadro de traición como misterio ha desnudado y ha debilitado a nuestra alma porque nos guste o no entender o comprender, como diría Hillman, el analista junguiano Hillman, hemos perdido el paraíso. ¿Qué ha pasado entonces con el padre y qué ha pasado entonces con Ulises como personificación de ese padre? Bueno, se ha convertido en un chivo expiatorio como lo vemos en el continente suramericano y en otras latitudes, ¿no? Es importante que sepamos que en el pasaje de la Odisea, en el canto 9, apreciamos el siguiente diálogo y cito. Cíclope, me preguntas
mi ilustre nombre, pues yo voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie. Nadie me llama siempre mi madre, mi padre y todos mis camaradas. Fin de la cita. Ulises, entonces, sin duda, está representando el mito del desplazado, del viajero que naufraga en la soledad, el miedo y la adversidad. Por mucho tiempo Ulises ha sido nadie, perdido en estadísticas y en discusiones geopolíticas, incluso en foros mundiales, que muy pocas veces consideran su esfera emocional y la esfera del campo de la salud mental, tema que nos convoca en este congreso, ¿no? Yo creo que al humanizar a los desplazados y al reflexionar sobre la constelación arquetípica que Ulises trae en nuestro mundo, es una tarea que le está tocando a los profesionales psicólogos o terapeutas o a los profesionales que están prestando su escucha para poder contener y para poder sostener a ese otro que sufre por la sensación de desarraigo de haber dejado simbólicamente el mundo de la gran madre patria, ¿no? Hannah Arendt, en el año 43, describía que los refugiados son individuos que por desgracia tienen que dejar su país y tienen que llegar a uno nuevo, casi siempre sin medios económicos, obligados a recibir limosna y obligados a recibir el maltrato xenófobo y el maltrato aporófobo, que es miedo al pobre, de los ciudadanos locales, del entorno receptor y del... Considero que nuestra sociedad y nuestro país está sufriendo un proceso de disociación que tiene bastante tiempo ya gestándose. Y en ese proceso de disociación traumático, el alma no ha logrado poder encontrar el proceso de patos o el proceso que ayude a vincularnos con una emoción que no sea necesariamente y solamente el resentimiento para poder dañar al otro, ¿no? Pero si nosotros ampliáramos nuestro repertorio emocional, bueno, yo creo que eso ayudaría a movilizar y a poder transformar e integrar eso que nos cuesta tanto digerir. No está viendo lugar en el presente para los Ulises del hoy, las garras de nuestros complejos culturales, en nuestras sociedades, en nuestras colectividades, están desgarrando con brutal resentimiento, con inferioridad, con odio y con desprecio al otro que por extraño causa inquietud y que por su naturaleza de distinto y su aterradoramente conducta de forastero es una conducta que para el otro se vuelve impredecible. Creo que es importante que podamos acoger lo extranjero en la odisea postmoderna y en la venezolana, porque así logramos contactar con el miedo y con la ansiedad y la angustia que ese otro nos está exhibiendo y además que ese otro está conteniendo como mecanismo de nuestra propia proyección. Y en esa proyección estamos creando la imagen arquetípica del chivo expiatorio. Eh, el recién llegado, el sin hogar, es marginado y censurado por los niveles de sufrimiento que entonces existen. Sigmund Bauman, en el año 2016, lo expresaba claramente en su ensayo Extraños que llaman a la puerta, cuando afirma que para aquellos que se sienten miserables, marginados, para esos que se consideran que están en el fondo, cuando descubren a ese otro que está en un fondo más abajo que aquel que se sospechaba, esto es un acontecimiento poco ético, aunque salvable, ¿no? Un juego de las defensas del yo para poder ganar dignidad, moralidad y para poder convertirnos en un mejor ciudadano, en un individuo entonces de la paz. En la era de las migraciones, yo creo que los desplazamientos seguirán ocurriendo. Nuestro continente latinoamericano está exhibiendo un infierno tenaz en la tierra que ha dejado atrapados a muchos Ulises en noches sin luna ante la muerte de un camposanto que lleva por nombre Tapón del Darién. Esto es una selva en donde se enfrenta la vida y la muerte y en donde el duelo busca la sanación para poder encontrar un horizonte que a ese Ulises no le pertenece. Ulises se ha extraviado, forma parte de los extranjeros que no encontramos en la interioridad de nuestra alma, en cualquier ciudad, en un barrio común, quizás en el banco de la plaza, frente a la ventana de la casa, ahí está. Quiero preguntarles, ¿qué hace que no determines a ese Ulises con tu mirada? Su tragedia se escribió alrededor del siglo VIII a.C. y en ella existen convergencia de culturas.
algo que está siendo bien difícil en estos tiempos donde se señala el distinto y se entra en conflicto con el otro, generando siempre muros y orillas que se interponen a la interculturalidad. El héroe sufrió la separación de su familia y en Ítaca quedó Penélope, su esposa, y su hijo Telémaco, rotos y destrozados por su ausencia. Sin embargo, Telémaco, que significa el que desde lejos combate, desesperado por no tener noticias de su padre, sale a su búsqueda y ayudado por Mentor, y de ahí viene mentoría, y por la diosa Atenea, el hijo no queda atrapado en el campo arquetipal del poder eterno. El analista junguiano Hillman, en su ensayo Potos, que es el dios de la añoranza y de la nostalgia, argumenta que la nostalgia es la furia inmensa por desear aquello que no está. Es la vivencia del arquetipo del puer ante la madre perdida. Podríamos señalar que entonces la añoranza de Potos no se instala en Telema. Él no ha perdido a la madre, él es un abandonado más bien en la relación que mantiene con el padre. Y sin embargo, debe vincularse con Penélope para poder heredar de ella ese espíritu de lucha, una situación muy distinta en la fenomenología que vemos en la clínica potoniana, en donde vemos que Potos casi siempre por la nostalgia está en una constante errancia, en un anhelo inquieto que nunca encuentra tierra firme. ¿Qué pasa con el hijo entonces en esto de lo fraterno y en esto de lo paterno filial, ¿no? Telémaco entonces como hijo está buscando su historia, pero sin embargo en nuestras sociedades y en nuestra cultura y en nuestro país está activándose y está constelándose el complejo de Telémaco. El hijo de Ulises en la Odisea de Homero es abandonado por el padre con la finalidad de luchar en Troya. Así el viaje del padre, según la tragedia, sabemos que dura aproximadamente 20 años o más. Sin embargo, el hijo, al igual que su madre, quedan en la posición psíquica de espera. En este ocaso de la función paterna, en este no estar del padre, ¿qué implica la espera de nosotros como hijos? ¿Y qué implica la espera del arquetipo de Telema? La espera del hijo no es una espera anónima, es una espera que implora una ley y con ella que se ejerza la función del padre, que en su abandono ha traicionado la promesa dada. Su deseo, el deseo de Telémaco, no es un papá. Él sabe y está consciente de quién es. El afán de Telémaco en la espera es que regrese el padre, ¿sí? Como una acción de reparación a la vivencia que se ha experimentado por su ausencia. Entonces podemos reflexionar y decir que en la Odisea venezolana, los hijos hemos estado, al igual que Telémaco, esperando un padre que no llega, pero un padre que a través de la mirada nuestra como hijos está atada al horizonte que contemplamos en las orillas de nuestra hermosa frontera caribeña, ¿no? Esta es una mirada que está abierta al porvenir y es una mirada en donde el hijo Telémaco está aclamando una justicia en su tierra y desea la finalización de la usurpación y aparte la finalización de la noche de los pretendientes de la madre. Telémaco es el heredero legítimo, aguarda al padre para poner orden a la casa usurpada. Hoy nosotros estamos viendo cómo nuestras sociedades, nuestros individuos, a través de las elecciones de mandatarios, están realizando ensayos en los sufragios para poder elegir a un padre que dé, a un padre que regrese, a un padre que con sus ofertas electorales, la mayoría de las veces, nos ha decepcionado y nos sigue decepcionando despiadadamente. Ello está trayendo consigo entonces que se geste en nuestros vínculos y en nuestra forma de ser y de estar en el mundo y que podamos con el otro entonces entrar en el campo de la venganza y que obviamente la semilla del crecimiento siga en acción y siga de alguna forma en nuestras sociedades y en nuestra forma de vincularnos. Telémaco escogió el camino de la espera con la finalidad de gestar recuerdos y de poder hacer memorias para la psique sentirse abandonado, ya que el padre se ha perdido,
es una situación menos traumática a la del abandono del padre por elección. La ausencia de Ulises es el recuerdo de su presencia. Telémaco y Penélope, perdón, acompañados en su vigilia, esperan con alma y dan vida a Ulises, así como Cristo, el Hijo consciente, es quien da vida al Padre. En la tragedia sabemos que cuando Ulises retorna ocurre una imagen significativa que es el abrazo del Padre indigente. Un abrazo como una imagen transformadora en su viaje, ¿sí? Y un abrazo que plantea la psicología analítica como una posibilidad para empezar a trabajar y para poder reconocer a ese indigente, a ese extranjero, a ese Ulises que está en su interior. Telémaco es el heredero porque no pisotea la historia dada por el padre, no destruye su casa, no juega el juego edípico de la devastación como Edipo. Él nos está dando una lección que es que la herencia no está dada solo por el origen. La herencia se obtiene cuando el sujeto hace suya su historia, ¿sí? Es un movimiento hacia adelante, una búsqueda teleológica del alma, un proceso como el de la individuación de Jung. Ahora bien, ¿qué está pasando entre los hermanos? ¿Por qué nos están pidiendo visas? ¿Por qué cada vez se levantan más muros? ¿Por qué estamos entrando en guerras? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido en el fratricidio y en esta activación del complejo de Caín? Creo que es importante que sepamos que hemos hablado de expresiones arquetípicas como la de Ulises o la de Telémaco, que nos hacen reflexionar sobre las heridas que está teniendo nuestro mundo y sobre las heridas además que está teniendo el mundo por la ausencia del padre. Pero en el caso de Caín, en el caso del fratricidio, del otricidio, la herida siempre es la misma y es la herida a través del padre, ¿no? Es por eso que creo que es importante que podamos hablar del complejo de Caín como una realidad vincular en Venezuela y en el mundo. Así como Caín mata al hermano y Judas traiciona a Jesús, en las relaciones entre hermanos no existe nunca una resolución sana, ya que de la hermandad no se sale. Entre hermanos siempre queda algo imposible de resolver. Es así como el vínculo que construyo con el origen de mi sangre, una de mi génesis y aliento de mi andar, falla siempre en el camino hacia su encuentro. Caín mata a Abel buscando representación en la mirada del Padre, porque Caín desea ser el único en lo único, una especie de totalidad urobórica en donde ahí no hay movimiento y entramos en elementos regresivos y muy potentes de la psique. Al sentirse traicionada por la no mirada, Caín mata al hermano Abel, el hermano mata así también al padre, y a través de la prole anula su legado y la posibilidad de la proliferación. En el complejo de Caín ha quedado en evidencia que ningún hermano tiene que ser único ante la mirada del padre. Lo único no es igual a ser preferido y no confundamos. En el fratricidio deseamos eliminar las diferencias. Y una salida a estas diferencias puede ser a través del fanatismo. El fanático tiene la convicción de poseer una verdad, se cree con el poder de imponer esta verdad universalmente y además fantasea con el desenlace definitivo y a veces trágico que hemos visto como actos fanáticos han traído la historia, ¿no? Es por ello que es común observar cómo en hechos terroristas los perpetuadores de la acción casi siempre son hermanos. Esos otros que son similares a mí y que con su acción traicionan a la vida. En el lazo inestable de la fraternidad, mi hermano es un impostor. Y ese impostor es aquel que mediante la violencia decide ocupar un lugar que no le pertenece y del cual no es digno. Esta usurpación es la que activa la furia criminal en Caín. La marca del traicionero constela el profundo amor por el Padre. Y por ello, en la relación entre hermanos fratricida se argumenta que si Caín mata a su hermano, lo hace por un profundo amor al Padre. Al oír la voz divina pidiendo cuentas por la no ofrenda, Caín expresa
de un inmenso remordimiento. Al perder la estima del padre, el amor se transforma entonces así en culpa, sentimiento que expresa un gran amor por la persona que perjudicamos en la acción otricida. Abrumado por las consecuencias, Caín escoge caminar por el sendero de la penitencia, sumiso, desamparado y acompañado por la angustia de haber traicionado y de haber sido un agresor. Entonces, el que traiciona recibe la frente en la marca del Padre, una señal visible que neutraliza futuras acciones hostiles. Es por ello que en la acción ritualística del cristianismo verbalizamos primero en el nombre del Padre, como que si esta marca obviamente nos ampara o no nos permite contactar con nuestro Caín, ¿no? La marca la lucimos con orgullo y significa que el individuo se coloca bajo la custodia divina para estar en paz consigo mismo y con los otros. Es por ello que debemos concientizar que en cada uno de nosotros habita en sombra un Caín. Hay un Caín que está reprimido, que es otro extranjero interior, que como rebelde ha manifestado la violencia en el mundo. En el complejo de Caín está el origen de la violencia humana. Es un rizoma que prolifera en todas las direcciones y como complejo, dentro de la teoría junguiana, sabemos que está cargado de ambivalencia afectiva, en donde amor y odio se hacen presentes y en donde es importante que aprendamos a comprender a nuestro Caín interior y a las convulsiones que produce en la historia, en nuestro país, en nuestras relaciones, porque eso va a implicar que pongamos el foco en la raíz del árbol y que no veamos solo el fruto que el árbol da. Para no extenderme y para poder tener un espacio de reflexión con ustedes, como reflexiones finales, creo que es importante que sepamos que hasta aquí quise señalar algunas pinceladas sobre lo que yo siento que está ocurriendo en la Odisea venezolana y en la Odisea del mundo, en donde Ulises, Telémaco y Caín son expresiones arquetípicas que nos están invitando a contactar con lo que está en exilio en nuestro interior. El psicoanálisis lo ha expresado claramente desde sus inicios. Lo extranjero subyace al mundo interior del individuo, que es el inconsciente. Está en nosotros, habita en la sombra y por el mecanismo de la proyección es muy fácil expulsarlo al mundo exterior. Incluso si lo reconocemos y lo integramos de una manera en que lo introyectemos, esto no va a ser suficiente para su transformación. Darle lugar a lo extranjero en el mundo requiere de tareas que no solo le competen al campo de la psicología. ¿Ok? Importante que, bueno, con la finalidad de que logremos encaminarnos en ese camino de individuación, en ese proceso de autorrealización, y mientras exista vida, debemos recordar que también no podemos hacer afuera de nosotros a nuestra historia personal y a nuestra historia cultural. Eh, Bueno, creo que es importante que sepan que quien redacta estas líneas construye su cotidianidad en una ciudad en donde no ocurre su infancia. Y ahorita por el tema de la tecnología y de la posmodernidad y de la migración, muchas personas ejercen en lugares que no son los lugares de origen. Sin embargo, no importa dónde se ejerza la clínica. Yo creo que también sería importante que pensáramos acerca de la extranjeridad. Y ahí quiero señalar a lo que apunta William Burston, un analista junguiana, que dice, sentirse extranjero, ser atravesado por esta experiencia, ¿no debería ser acaso también un requisito para ser psicólogo, ser terapeuta, ser analista? Bueno, como terapeuta, quizás y por ahora la tarea que tenemos frente a nosotros es ofrecer un espacio para poder reflexionar y para poder dialogar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre nuestra historia, sobre los complejos culturales. Creo que tendremos que brindar la escucha al otro para tramitar su malestar contemporáneo y para poder atender eso extraño que nos trae, ¿no? Es lo que le escuché a Manuel Llorens en su reciente conferencia para el Observatorio de la Diáspora, cuando él citaba a Erik Erikson, quien en su discurso del 59 en la Federación Mundial de Salud Mental decía que creo que lo que hay que ofrecer en el mundo como psicólogos y terapeutas es promesa de identidad. Y esto es la expectativa optimista de que hay un lugar en el mundo en que nuestra manera de ser y de estar
tiene espacio y es apreciada por los otros. Si nosotros ofrecemos esa promesa de identidad, lograremos transformar a los individuos del siglo XXI, lograremos generar algunas bases en la individuación, estando siempre desde nuestra posición de escucha, empática, con alma, en donde haya un espacio para lo femenino, para el ánima que nos anime a continuar, dando lugar al sufrimiento, pese a la incertidumbre que como mundo, como país, como colectividad nos acompaña. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo.